Bienvenidos a Domótica Solar. En el capítulo de hoy vamos a ver cómo tenemos que orientar nuestros strings. Vamos a aprender a saber si tiene sentido orientarlos al norte, al sur, al este, al oeste o cómo debemos de seleccionar nuestras orientaciones de nuestros paneles. Además, vamos a ver si me he equivocado montando mis paneles o no me he equivocado. Así que si estás interesado, adelante vídeo. Hoy vamos a aprender a tomar decisiones de dónde y cómo instalar nuestros paneles solares. Está claro que si tu casa solo tienes un sitio donde pueden ir los paneles solares, no tienes mucho que decidir. Pero en el caso en que tu casa puedas colocar los paneles en diferentes ubicaciones, es decir, en diferentes orientaciones y con diferentes inclinaciones, pues hoy vamos a aprender a cómo tomar la decisión de dónde colocarlos y con qué orientación y con qué inclinación colocarlos. Además, vamos a comprobar si PVGIS da unas estimaciones buenas o no da unas estimaciones buenas con datos ya de verdad en concreto mi instalación. Es decir, vamos a sacar los datos de mi instalación y vamos a ver si realmente las estimaciones que da PVGIS son válidas o no son válidas, que ya veréis cómo sí lo son. Como siempre, aquí abajo en la descripción tenéis los enlaces al blog en el que encontraréis toda la información necesaria para realizar estos pasos mismos con vuestra instalación. Además, si queréis ayudar al canal y ayudar a que este vídeo se posicione, darle al like y así conseguiremos que este vídeo se posicione, ya que esto ayuda al algoritmo de YouTube a posicionar nuestro vídeo. Bueno, lo primero que he hecho es irme a la página de PVGIS y seleccionar la posición de mi casa. Una vez que he seleccionado la posición de mi casa, lo que he dicho es en sistemas conectados a red con 1 kilovatio pico. Las pérdidas del sistema las dejamos por defecto, que son las de 14. Utilizamos la base de datos de PVGIS ARA. Y ahora lo que le decimos es las inclinaciones y el azimut. Yo en particular tengo dos aguas en mi techo. Un agua está a 135 grados contando aquí cómo te explica cómo contar los grados, ¿vale? Te está diciendo que si la orientación es sur pura, es decir, están mirando para el sur exactamente, son 0 grados. Si las pones a 90 grados sería el oeste y si las pones a menos 90 grados sería el este. En mi caso, aproximadamente están en esta orientación, es decir, es sur-oeste, lo que sería aproximadamente 45 grados y las otras están completamente en sentido contrario, que serían 135 grados en negativo, porque si menos 90 es el este, pues 45 grados aquí sería menos 135. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues primero vamos a simular un string y luego vamos a simular el otro string. Entonces simulamos el string que está apuntando al este, que es menos 135 y 30 grados. Le decimos visualizar resultados y ya tenemos lo que nos está produciendo. Vale, pues ahora lo que vamos a hacer es pasar estos datos a un Excel. Si os fijáis, obtenemos que en enero produce 24,23 kilovatios, en febrero 40,54, en marzo 70,77, es decir, aquí tenemos todas las producciones de lo que sería el mes. Bueno, pues nos vamos y trasladamos estos datos a un Excel. Si os fijáis, ya lo he pasado a un Excel, ¿vale? El string 1, el que yo considero el malo, ahora veis por qué es el malo, que tiene una orientación de menos 135, la inclinación no es elegible en mi caso porque como van con coplanar, va a la inclinación del techo, que en mi caso es 30 grados, no hay más tutía. Pues en enero ha sido 24, en febrero 40,54, 77,99, etcétera, etcétera. Ya que ha pasado los otros. Vale, pues ahora voy a simular el otro string. Ese estaba a menos 135, el otro está a 45, a 180 grados del otro. Venga, vamos a ello. Cambiamos el azimut de menos 135 a 45 y volvemos a darle visualizar resultados. Venga, y copiamos los datos otra vez al Excel. Ya nos damos cuenta que este string en general produce bastante más que el otro string. Bueno, ya hemos pasado el string 2, que ya lo tengo aquí también dentro del Excel, y ahora lo primero que vamos a hacer es calcular la diferencia de producción de los dos strings, ¿vale? Esto lo que nos va a valer es para saber cuánto produce más un string que el otro. Entonces la diferencia entre strings es muy fácil de calcular, es decir, como yo ya sé que el string 2 es el que siempre produce más porque se ven en los datos bastante fácil, lo que digo es que el string, la diferencia entre ellos es este menos este y todo esto dividido del de abajo para saber cuánto es la diferencia porcentualmente. Entonces esto nos quiere decir que
la diferencia de producción entre un stream y otro en enero es del 70%, es decir, el stream bueno produce un 70% más de energía que el stream malo. Si estiramos todo, sacamos unos datos muy interesantes. Primero, las diferencias de producción, a medida que vienen los meses buenos, se vuelven más pequeñas. Es decir, cuando los meses son los buenos, es decir, los de verano, junio, julio, que es cuando más produce el sistema, las diferencias no son tan grandes, ¿vale? Es decir, un 6%, un 10%, un 11%, un 22%, ¿vale? Y aquí ya, a partir de los meses buenos, ¿vale? A partir de abril, agosto, ya empieza a haber unas diferencias bastante significativas. Y, sobre todo, pues fijaros en diciembre, la diferencia es abultadísima. Es decir, en diciembre los paneles de mi lado malo producen muy poquito con respecto del lado bueno. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a comparar estos datos con los datos reales del inversor. Es decir, voy a sacar los datos reales de mi inversor y voy a ver si realmente es verdad esta simulación o no es verdad. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es lo siguiente. Lo primero es, hemos hecho una simulación para 1 kilovatio en cada stream y realmente yo tengo 3 kilovatios por cada stream, es decir, tengo 3 kilovatios en uno más 3 kilovatios en otro. ¿Qué significa? Que si estas son las producciones, la producción simulada total sería igual a sumar un stream más sumar el otro stream. Y luego esto lo multiplicamos por 3, porque realmente si tengo 3 en cada lado, pues multiplico por 3 y ya está, así de fácil. Entonces copio y pego y ya tenemos la simulación de mis dos strings, ¿vale? Es decir, esto es lo que produce simuladamente mi sistema de paneles. Venga, pues ahora lo que vamos a hacer es, vámonos a la producción real que he tenido, por ejemplo, en el año 2020, ¿vale? Y con eso vamos a ver si las simulaciones son buenas o son malas. Este es el panel de producción de mi inversor, en concreto SolarEdge, que vamos a sacar mismamente los datos de aquí de SolarEdge. Yo hace ya 2 años que tengo la instalación y si os fijáis, lo que pasa es que como monté la instalación en mayo de 2019, solo tengo datos a partir de mayo. Y de 2021, pues como estamos en junio, pues no tenemos más que hasta junio. Con lo cual lo que vamos a hacer es vamos a coger los años, vamos a coger la producción del 2020, que se la tenemos completa y ya está, ¿vale? Pues entonces, ¿qué es lo que hago? Lo que hago es, aquí veis cuántos kilovatios más o menos he producido. Estos son 0,25 megavatios, es decir, 250 y tantos kilovatios. Bueno, para saber exactamente los números, descargo el fichero CSV, lo abro, ¿veis? Y aquí me salen los números de verdad, ¿vale? En este caso son vatios hora, es decir, me dice que en enero del 2020 lo que produje fueron 311,7 kilovatios. Vale, pues ahora cojo estos datos y los copio al Excel. Voy a crear aquí una casilla que se llame producción real 2020. Venga, y copio los datos. Bueno, ya he copiado los datos de la producción de verdad. Ahora lo que voy a hacer es, igual que hice antes, calcular la diferencia. La diferencia sería exactamente igual que antes. En este caso, como no hay mayor y menor, va a dar un poco igual. Entonces sería el de aquí menos el de aquí dividido el de arriba. Le aplicamos el porcentaje y copiamos y pegamos. Vale. Primera cosa que nos damos cuenta. Diferencia del 5%, 11%, 4, 3, 10, 11, 4, 7, 9, 13, 10, 9. Es decir, la simulación es muy real. Es decir, tenemos unas diferencias del 3, 4, el 5, el 7, lo máximo el 13% es lo máximo que se da. Pero es que si os dais cuenta, porque alguien dirá, pero el 13% es mucho. No, no es mucho. De hecho, si os fijáis aquí, si os dais cuenta, por ejemplo, en junio, que es el mes que tengo los 3 datos, también en mayo, lo que pasa que en mayo, en el 2019, como no empecé el 1 de mayo, este dato no es válido, ¿vale? El único mes en el que tengo, el único mes que lo tengo en los 3 años completo, que es junio, si os dais cuenta, las variaciones son grandes. De hecho, esto, por ejemplo, son 1133, estos son 1054, estos son 996. Es decir, que hay más de un 10% de diferencia en producción con respecto de un año a otro. Es decir, es que en función de cómo venga el año, más soleado o menos soleado, pues tienes diferentes producciones. ¿Esto qué nos está diciendo? Esto nos está diciendo que realmente la simulación es válida, es buena, porque realmente las diferencias que tenemos de producciones de unos meses y otros, pues es un 10%, que realmente es en los peores casos. En los mejores casos, si os dais cuenta, las diferencias de producción máximas que tenemos es un 13%,
pero normalmente están entre un 5, un 4, un 3, un -4, un -7, o sea que realmente la simulación es muy buena. Vale, entonces ya hemos comprobado que las simulaciones son válidas y son buenas y ya hemos visto las diferencias de producción entre mis strings. Ahora vamos a ver qué sentido tiene lo que hice, si es que tiene sentido, que puede ser que mucho no tenga, pero vamos a, para la próxima vez, si aumento mi instalación, dónde va a tener sentido y dónde no va a tener sentido ampliar mi instalación. Vamos ahora a la sección de gráficos del SolarEdge en el que podemos ver la producción. En este gráfico estamos viendo, por ejemplo, la producción de un día de junio, que es pues, de los días que más producción da el sistema, en el que podemos ver, por un lado, en línea azul, la producción total del sistema y por el color verde, el stream malo, que es decir, el stream que está orientado al noreste, y el stream bueno, que es el que está orientado al sur-oeste. Entonces, fijaros, se ve muy claramente qué sentido tiene el haber puesto strings a un lado y strings a otro. Si tú separas los strings, como en mi caso por narices, nada más tengo estas dos orientaciones, no puedo elegir ninguna otra orientación, tú a medida que pones la orientación más sur pura, la campana hace más así, es decir, es más potente, pero llega menos a los extremos, ¿vale? Es decir, los extremos llega menos. Sin embargo, si pones este y pones oeste, consigues que los empieces sean más potentes y los fines sean más potentes. Es decir, fijaros, este string, que es el malo, está orientado al noreste. El sol sale por el este y se pone por el oeste, con lo cual, como sale por el este, a este le da el sol primero. Entonces, fijaros cómo se nota que a las 7 de la mañana este ya empieza a producir un poquito, ya tiene 260 vatios, ¿vale? A las 10 o a las 8 de la mañana ya tiene 1,5 kW produciendo, ¿vale? Ya tiene una potencia de 1,5 kW, mientras que el otro está prácticamente parado, ¿veis? El otro, sin embargo, está en 96 vatios, o sea, está, vamos, que no está dando absolutamente nada. Es decir, yo consigo que mi curva de producción sea muy amplia, es decir, yo puedo hacer que durante todo el día tenga producción solar, es decir, mi producción solar arranca a las 7 de la mañana, vamos, a las 8, realmente tengo 1,5 kW, y fijaros que a las 8 de la noche sigo teniendo 1 kW, es decir, se cierra muy tarde mi producción, porque el stream malo, el stream que menos produce, el stream que está más orientado al este, produce a primera hora de la mañana, y el otro produce por la tarde. Es un poco la idea. Entonces, ¿qué conseguimos? Hacer que la curva sea muy amplia. Entonces, en los casos en los que no tienes batería, esto, si tus patrones de consumo se extienden durante todo el día, tiene mucho sentido, ¿vale? Es decir, si tu patrón de consumo es más o menos lineal, pues tiene sentido. ¿Por qué? Porque si no lo haces así, si yo solo hubiese puesto los paneles en el stream bueno, en el stream que más produce, pues lo que ocurriría es que hasta las 11 de la mañana estaría apagando luz. Porque es que fijaros, aunque doblara la potencia, o sea, es decir, aunque este stream, aunque mis 6 kilovatios, en vez de haber puesto 3 y 3, hubiese puesto 6 kilovatios en el bueno, a estas horas tendría 260 vatios hora de potencia, es decir, cero, nada, como quien dice nada, no estaría produciendo nada, y a las 9 estaría consumiendo energía. A las 10 también, porque tendría medio kilovatio. A las 11 ya estaría con kilovatio y medio, bueno, ya tendría un poquito más. Vale, pero es que fijaros que ahora a las 11 tengo 3 kilovatios con 23, es decir, tengo mucha potencia. ¿Vale? Es decir, lo que consigues si orientas unos a un lado y otros al otro, pues lo que consigues es tener una curva muy amplia, ¿vale? Poder producir a todo el día. Entonces, si vas a hacer autoconsumo, si no vas a poner baterías, y si tus patrones de consumo coinciden con esto, tiene sentido dividir en dos strings, ¿vale? Vale, vamos a ver ahora el mismo gráfico, pero en enero, que veréis qué desastre. Esto es el 1 de enero, ¿vale? Que además ha sido un día muy bueno, es un día muy soleado. Fijaros, pasa exactamente lo mismo. La idea es la misma, es decir, este string empieza a producir súper pronto y este string empieza a producir súper tarde, pero fijaros cómo por las orientaciones este string no produce nada. O sea, y de hecho, si nos vamos al Excel, lo veis aquí. Es decir, es que produce prácticamente la cuarta parte. Es decir, produce un 70% menos, produce prácticamente la cuarta parte del uno del otro. Entonces, si nos damos cuenta, realmente este string
en los meses malos es una porquería. Bien es cierto que vale, que consigo tener a las 10 de la mañana pues casi 1 kilovatio, pero realmente no tiene mucho sentido que para los meses malos ese string no produce prácticamente nada. Hubiera sido más inteligente, claro, mirándolo a posteriori, y si hubiera mirado los datos bien y hubiese estudiado más antes de haber hecho la instalación, hubiese sido más inteligente hubiese sido más inteligente haber montado todos los paneles en el string bueno. ¿Qué hubiera pasado? Que me hubiese castigado, me hubiese penalizado en los meses de verano, pero ¿qué es lo que ocurre? Que en los meses de verano, si lo pensáis, te da igual. ¿Por qué? Porque produces tanto que con lo que compensas, ¿vale? Vas a cubrir ese consumo que se lo vas a pedir a la red, ¿vale? Sin embargo, en invierno, que realmente tienes todo lo que produces no te llega, porque es que es poquísimo lo que produce, hubiera producido el doble. Fijaros, vamos a hacer otro pequeño cálculo. Vamos a hacer una idea que sería, en vez de tener 3 y 3, si hubiese puesto todo contra el string bueno, ¿vale? Es decir, que lo que es este por 6. Fijaros qué diferencia de producción. Si os dais cuenta, en los meses de verano la producción más o menos hubiera sido la misma, no hubiera habido mucha diferencia. Hubiera producido más, pero fijaros, en junio de 950 vatios a 979, no hay mucha diferencia. En julio, por lo mismo, prácticamente lo mismo. Sin embargo, en los meses malos, es decir, en enero, hubiese producido no el doble, pero cerca. De 326 kilovatios hubiese pasado a 508 kilovatios, es decir, hubiese producido muchos más kilovatios. Sí que es cierto que volvemos a lo mismo, hubiese tenido menos horas de producción, ¿vale? Es decir, por ejemplo, aquí desde las 10 hasta las 9 de la mañana, es decir, en esta hora, pues aquí no se produce mucho. Aquí ya ya hasta las 11 tampoco, porque son solo 600 vatios. En la hora de corta aproximadamente son las 11:30, a partir de esa hora ya es que produce más el segundo que el primero. Vale, y ahora imaginaros que tuviésemos una batería. ¿Tendría sentido haber puesto, porque, a ver, no teniendo batería, puede tener sentido, sobre todo con los precios que tenemos a día de hoy, en el que el precio del kilovatio exportado es la mitad del kilovatio barato, ¿vale? Hay que exportar, es un 2-1, es decir, si aproximadamente el kilovatio barato está en 10 céntimos, el kilovatio caro está en 25 céntimos, necesito exportar 2 para comprar 1, o sea, para que me quiten 1. Con lo cual, sí tiene sentido el intentar cubrir todo el día con producción para intentar, en la medida de lo posible, no consumir nunca, ¿vale? Sí que tiene sentido. Ahora, imaginaros que tuviésemos una batería. La batería, en el proceso carga-descarga, siempre tiene una pérdida, que la podemos cifrar en números redondos, depende del sistema, ya veremos un vídeo específico de las pérdidas del sistema, pero para poner un número y no quedarnos cortos y hacer un número bueno, podemos decir que es un 20%, aunque ya lo veremos más adelante, pero podemos ponerle que es un 20%. Entonces, si os dais cuenta, si tuviese baterías, ¿es una buena elección poner los strings a las dos caras? No, es una malísima elección. ¿Por qué? Porque aunque tengas un 20% de pérdidas, si os dais cuenta, aquí hay más de un 20% de producción. Entonces, fijaros que sería 508,14 el simulado si todo lo pusiera en el norte. Entonces, si yo digo ahora aquí cuánto es la diferencia entre lo que hubiese producido todo por el norte menos si está dividido entre uno y otro, fijaros que me da un 36%. ¿Qué significa eso? Que si yo pierdo un 20% de la energía, cuando meto en la batería y cuando saco de la batería, si produzco un 36% más, me merece la pena, ¿vale? Me va a merecer la pena porque estoy ganando energía, aunque estemos pensando que toda la energía no somos capaces de
consumirla en tiempo real, que eso es falso, porque habrá mucha energía que conseguiremos consumir en tiempo real, sobre todo, por ejemplo, todo lo que sea gestión de excedentes, realmente no vamos a perder el 20%, porque no lo vamos a meter en la batería, sino que lo que vamos a hacer es, lo vamos a volcar directamente en un termo, en lo que sea, y eso lo podemos gestionar y no va a ser así, no va a pasar todo por la batería. Ya veremos un vídeo interesantísimo de eso, en el que una cosa es la eficiencia global del sistema, de cuántos kilovatios produzco y cuántos kilovatios se consumen en la casa, y otra cosa es del proceso de meter en la batería y sacar la batería. Entonces, si estoy produciendo un 36% más, en enero me va a interesar muchísimo montar los paneles solo en el oeste, aunque tenga batería, ¿vale? O sea, teniendo batería me refiero. En febrero igual. En marzo pues estaríamos ahí, pero repito, es que estaríamos ahí suponiendo que todos los kilovatios que se producen, ninguno se consumirá en tiempo real, que eso es mentira, que se van a consumir muchos en tiempo real, con lo cual realmente hasta los meses, buenos, de producción muy bestia, me merece mucho la pena montar solo paneles en el lado bueno, en el lado que produce, ¿vale? Y teniendo batería y no teniendo batería. Entonces, ¿qué significa esto? Que realmente cuando vamos a montar paneles tenemos que pensar muy bien dónde montamos los paneles. En mi caso, ya os digo, yo los monté pensando en consumo en tiempo real, tener siempre producción solar, pero realmente a la hora de la verdad quizás no tengo bien pensada mi instalación y quizás debería de haber montado más paneles en el lado bueno y menos paneles en el lado malo, porque en los meses malos realmente la diferencia de producción es brutal. ¿Vale? Es decir, los 6 meses malos, las diferencias de producción son muy bestias. La menor, el 50%, bueno, el 38%, pero vamos, en general del 50%. Los 6 meses buenos, no, la diferencia es poca. Pero los 6 meses malos, la diferencia es muchísima. Entonces, realmente en esos 6 meses mis paneles no valen para mucho. Entonces, ¿qué conclusión sacamos de todo esto? Que es importantísimo saber qué vamos a montar antes de montarlo. Es decir, si tenemos posibilidades de montar los paneles en un sitio o en otro, nos interesa saber en cuál es la orientación buena en función de nuestros consumos y en función de nuestra instalación. Es decir, ¿vamos a montar batería? ¿No vamos a montar batería? Pues sí, vamos a montar batería. Si de las diferentes orientaciones que tenemos hay mucha diferencia de producción entre unas y otras, más del 20%, nos va a interesar montar en el lado que más produzca. Si no hay una diferencia mayor del 20%, nos puede interesar seguramente hacer la curva más larga. También todo esto es en función de tus parámetros de consumo. Si tu consumo es un consumo muy focalizado en unas horas del día, pues la idea es que montes los paneles en esas horas del día. Si tu consumo es disperso durante todo el día, pues lógicamente tienes que intentar aplanar la curva. O sea que tenemos que aprender cuáles son nuestros hábitos de consumo para con nuestros hábitos de consumo intentar poner los paneles para esos hábitos. O, en su defecto, domotizar y conseguir cambiar esos hábitos de consumo y intentar consumir en las horas de producción de nuestros paneles. Así que esto es todo. Si te ha gustado el estudio, dale al like, suscríbete. Coméntanos aquí abajo cómo pensaste tú las orientaciones de tus paneles y recuerda que abajo en la descripción tienes los enlaces al blog de Domótica Solar y abajo en la descripción también tienes las opciones para apoyar al canal para que podamos seguir haciendo vídeos como este. Así que nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.